Bueno, para hablar acerca de este tema, pues un periodista que lleva mucho tiempo analizando justamente a este tipo de personajes. Luis Carlos Sainz, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cuántos años ya has dedicado a todos estos temas de seguridad? Muy bien, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Ya casi 35 años. 35 años, ¿cuántos libros? 2 libros. 2 libros. Y bueno, pues tú has seguido de cerca a muchos de estos personajes. Así es. Caro Quintero, cuéntanos de él. Rafael Caro Quintero, bueno, pues es uno de los considerados como legendarios del narcotráfico en México, con aquel cártel de Guadalajara que fue tan famoso en los años 80, porque pues participaron presuntamente en el asesinato del agente de la DEA, secuestro, asesinato, inhumación clandestina, Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Velar. Y eso detonó en un conflicto bilateral entre México y Estados Unidos, por considerar que el agente investigador tenía un carácter diplomático. 40 años después, justamente en este mes de febrero, ¿no? El 7 de febrero. A Kiki Camarena. 7 de febrero de 1985, secuestrado cuando salía del consulado americano por la calle de Progreso, ya muy cerca de La Paz, y presuntamente lo llevaron a una casa después con los años muy famosa de Lope de Vega, y ahí lo torturaron y lo privaron de la vida. Ahora, ¿quién lo mató? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, supuestamente son los sicarios que trabajaban para Fonseca y para Caro Quintero. Eso se dice. También que por ahí estuvo Miguel Félix Gallardo, al que finalmente condenan aquí en México, pero Estados Unidos no lo requiere. Entonces esto quiere decir que Estados Unidos no lo considera responsable de esos hechos, ¿no? No, y hay otros nombres, ¿no? De la CIA, el mismo Bartlett, que era secretario de Gobernación. En ese momento, si pudiéramos un poco como compararlo con lo que estamos viviendo ahora, pues este tipo de personajes formaban parte de la realidad de Guadalajara. En cualquier lugar todo el mundo sabía de ellos. Sí, no era tan, digamos, tantos grupos. Era uno predominante que era precisamente ese tinglado sinaloense que se movía y que ya mostraba una bonanza económica en un sector de Zapopan, principalmente en Guadalajara, las grandes empresas automotrices que empezaban a crecer y a vender autos como panes calientes. Y eso fue algo muy evidente que si nuestros compañeros periodistas, que son de los más buenos que hay, los que trabajan la cuestión económica y financiera, lo hubieran detectado a tiempo, bueno, pues quizá no hubiéramos llegado al 85, hubiera sido en el 84, en el 83, que se hubiera descubierto todo eso que estaba pasando, ¿no? Pero obviamente había ahí complicidades. Claro. De los mismos gobiernos. A muy alto nivel, ¿no? A nivel federal incluso, a nivel estatal, ya no se diga, está infiltrada la Policía Judicial del Estado de aquel entonces y la entonces Dirección Federal de Seguridad. Ahora, de ese momento que ya que es histórico, pues prácticamente no solamente se les dejaba, sino que prácticamente para que ellos pudieran hacer lo que hicieron, necesitaban de esta complicidad. Esos gobiernos estatales y federales y municipales nunca fueron tocados. Los estatales quizá, los dirigentes, los gobernantes no. Igual que ocurrió con el Chapo Guzmán, detuvieron a elementos policíacos, aquí y allá hubo corrupción incluso para dejarlo escapar del aeropuerto de Guadalajara, has de recordar, y dirigirse a Caro Quintero, dirigirse hacia el norte y del norte a Costa Rica, donde finalmente lo atraparon, por presiones ya del gobierno de Estados Unidos. Sí, pero ya lo atraparon prácticamente, pues ahora sí que, pues de a fuerzas. Y la Interpol en Costa Rica. Bueno, ¿por qué llama tanto la atención 40 años después? Sigue siendo un personaje, pues que ahora sí que está en los titulares de todo el mundo. Porque son considerados como los pioneros, sobre todo que vino a detonar en ese conflicto bilateral, porque fueron no nada más 1985, sino los años siguientes en los que hubo una presión muy tremenda de Estados Unidos. Ahí se nos impuso la mentada certificación de cada año y que teníamos que aprobar, ¿no? Para que se aportaran recursos y para que no hubiera represalias también en la parte económica. Y
Y que cada año era lo mismo, ¿no? Era Muy la parecido a lo de certificación ahora. Y luego mágicamente detenían a alguien, ¿no? Sí, muy parecido a la hora, nada más que ahora es como una avalancha la que se viene y que el gobierno mexicano pues ha estado implementando acciones como nunca en las últimas semanas para tratar de evitar lo que pues es inevitable, eso de los aranceles en algunas cosas y en otras no. Bueno, yo lo llamé tributo a Trump. ¿Tú cómo lo calificas? Sí, también un trofeo, un intento desesperado de decirle, mira, aquí está no nada más Caro Quintero, que es el más importante, sino aquí están estos otros 28 y muy pronto te voy a dar más. Bueno, y no solamente es este personaje además, que es, insisto, por lo menos en el entorno, es el que más llama la atención, porque hay muchas cosas, muchos sucesos. Uno, la liberación, muy sospechosa. De no haber sido liberado, en abril próximo ya cumplía los 40 años en prisión. Y entonces, saldría. Pues salió y los Estados Unidos no estaban al pendiente en 2013 cuando salió el 9 de agosto, Sí. por una complicidad del Poder Judicial Federal que dijo, este asunto no es federal porque no se considera que Camarena era diplomático y va al fuero común. Se lo mandan al Tribunal Unitario, el Tribunal Unitario dice, pues se decreta la libertad, pero no se lo pasaron al fuero común, liberan a Caro Quintero y años después la Corte dice, si era federal, y entonces pues ahí te van otra vez tus 40 años. Bueno, eso ya está juzgado en México por el asesinato y secuestro de la gente de la DEA. Sí, ya lo habían juzgado. 40 años de prisión tiene actualmente. Sí, por ese hecho, haber o sea, matado, por lo que lo quieren juzgar en Estados Unidos, ya está juzgado en México. Sí, bueno, eso fue en el 2013. Luego lo vuelven a detener. En 2022. Ya cuando López Obrador estaba recibiendo 1 millón de presiones, ¿no? El 15 de julio, si no me equivoco, fue de 2022, lo atrapan por allá entre los límites de Chihuahua y de Sinaloa, en Choix, y ahí lo capturan y se lo llevan al altiplano y desde entonces ahí estaba. Bueno, ahora, lo pidió Trump en su momento, el primer Trump, lo pidió Biden, lo pidió Obama también, ¿no? ¿Y por qué hasta ahora? Pues esa es la cuestión de por qué ahora, no nada más a él, sino a toda esta bola de narcotraficantes que se llevaron, que algunos apenas detenidos la semana pasada y ya los entregaron, no hubo ni siquiera procedimiento de extradición, en algo que, pues como tú lo dices, es más que nada una presea, un reconocimiento, una ofrenda al Dios blanco. Ahora, lo digo porque, yo lo comenté ayer en El Pulso, pero ya se confirmó lo que estaba comentando, porque desde el punto de vista del protocolo de extradición, les valió queso a todos. Así es. Porque en este caso particular de Caro Quintero, ni siquiera hubo extradición, lo agarraron y se lo llevaron, punto. A todos, o sea, todos incluyendo el de la semana pasada, que fue el mentado güerito, este muchacho Canovio Insunza que agarraron de los Chapitos, todos tenían suspensión para que no fueran extraditados hasta que se agotara el procedimiento de extradición, que no es judicial, es un procedimiento administrativo del Ejecutivo. Secretaría de Relaciones Exteriores es quien se encarga de ello, ¿no? Ahora, los jueces son los que conceden ¿por los qué amparos. se quejan tanto de lo del Mayo si a final de cuentas el gobierno mexicano acaba de hacer lo mismo? O peor, ¿no? Porque del Mayo ni siquiera les consta cómo fue. No tienen, o dicen que no tienen información, y acá la entrega se hace de esta forma, donde ni siquiera se les da una oportunidad de defenderse, es decir, y no lo estoy defendiendo yo, No. pero el debido proceso, o sea, yo me estoy refiriendo a que cualquiera como mexicano nos pueden agarrar y mandar a donde quieran y hacer lo que quieran, ¿no? Sí, yo lo digo porque ese es justamente el argumento de por qué están pidiendo el regreso del Mayo. O sea, el mismo argumento es el mismo argumento. A eso voy, ¿no? México sí lo quiere vía extradición, todo legal, que nunca se lo van a entregar, ni nos van a regresar al Chapo, ni nos van a regresar a nadie. Con algunos de estos 29 van a negociar y posteriormente los vamos a ver acá de regreso y los van a volver a encerrar también. No, y vamos a ver 29 juicios a ver por dónde nos vamos. Ahora, ya, aquí lo que hay que ver es después de. ¿Qué va a pasar después de? Porque obviamente ya tienen a Chapo, ya tienen a García Luna, ya tienen a Caro Quintero, ya tienen al Viceroy, ya tienen al Tony Montana, ya tienen al Mayo. Pues quieren al del cártel predominante aquí en el estado de Jalisco y a otros que siguen en las prisiones también considerados de alto rango.
y a los que vayan atrapando, así como los van agarrando una semanita, y vámonos para Estados Unidos. Como ya el hermano, Sí, sí, que sí, sí. seguramente también se lo van a En llevar. breve. Y esa puede ser que México atienda la agenda de seguridad de Estados Unidos. Y al parecer, no sabemos porque esto es un gobierno gitano, al parecer se acabaron los abrazos. Sí. Al parecer, Ahora, para ellos. ¿esto le conviene al gobierno mexicano? ¿Nos conviene a nosotros? ¿Ganamos algo con todo este brete? Mira, por una parte sabíamos y sabemos los que tenemos tiempo viendo esto, que amparo tras amparo iban a tardarse en llevar a Caro Quintero a lo mejor años, o no se lo iban a llevar porque iba a encontrar la muerte ya por la edad. Entonces así es el sistema jurídico mexicano, que dice que es de 3 instancias, pero parece sin fin, desafortunadamente. Lo bueno es que parece que el gobierno mexicano por fin va a trabajar, y esto puede representar que haya un poco más de seguridad, porque hay gente que dice, esto va a detonar que los otros narcos se enojen y haya más violencia. Yo creo que están asustados, Leo. Yo creo que están asustados. El gobierno también está asustado, porque quien haya hecho negocio con esta gente y ahora tuvo que incumplir para entregarlos a Estados Unidos, también tiene miedo de la violencia, y tienen miedo de que también sean señalados por Estados Unidos. Y El también gobernador de Sinaloa nada más le falta un empujoncito, ¿eh? Y no solamente un empujoncito, sino que parece ser también que es una moneda de cambio. Sí, también, o sea, o puede ser parte de la negociación, no me toquen a Rocha, o puede ser, entréganos a Rocha también, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero para mí que lo que sigue es seguir la agenda de Estados Unidos en materia de seguridad, y no voy a meterme a tu territorio a buscarlos, entrégamelos tú. Y sobre todo, después de la calificación de terroristas, y sobre todo con el martes, a ver si entran o no los malditos aranceles. Y con esta entrega México está avalando esa denominación o designación de terroristas, porque al argumentar que por la Ley Nacional de Seguridad en el artículo 5, que no dice realmente más que cuáles son las amenazas, no dice mándalos o trasládalos, no hay nada de ningún traslado de ninguna naturaleza fuera de procedimiento jurídico. Entonces se está reconociendo, y aparte en la iniciativa que se envió, que tenga carácter de prisión preventiva oficiosa el terrorismo, que era increíble que no tuviese prisión preventiva oficiosa el terrorismo, aunque pensamos que aquí no hay terrorismo, pero pues estos grupos parece que son terroristas. Y ahora también, mucho cuidado los grupos musicales que se dedican a la propaganda, ahora considerada terrorista, porque le cantan a los narcos o son financiados por narcos. Cuidado, porque también pueden ir por los grupos musicales. Bueno, mi querido Luis Carlos Sainz, como siempre, muchas gracias. A la orden. Se va a poner bueno. Así es.